Buenas noches, maestros y maestras de Univamex, Universidad del Valle de México, en el municipio de Catepec, Estado de México. Como ustedes saben, el día de jueves 14 de enero tuvimos una clase de 7 de la noche a 9 de la noche en donde abordamos el tema el impacto de la globalización y el neoliberalismo en las políticas educativas correspondientes a la segunda unidad. Quiero hacer notar y destacar que estuvieron presentes todos los profesores, los 10 profesores a los cuales y profesoras a las cuales les imparto clase, y la sesión se llevó a cabo de una manera normal, con ciertas dificultades de audio, no así de video, y se grabó en una plataforma educativa perteneciente a la Universidad Casaurán, a la cual también presto mis servicios. Hubo un debate muy enriquecedor en el cual la maestra Carmen, el maestro Felipe y el maestro Víctor Puente aportaron sus puntos de vista sobre la importancia de la educación, las políticas educativas y el impacto de la globalización y el neoliberalismo en las diferentes propuestas educativas a lo largo de la historia. Estuvimos haciendo un análisis de las diferentes propuestas educativas a lo largo de la historia. Los puntos que se tocaron fueron el estudio sistemático de la complejidad de la globalización, el reto de la mundialización, la internacionalización o la globalización, cómo en cierta manera se ha mercantilizado o bursatilizado servicios o recursos básicos dentro de la globalización, como es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua y por supuesto el derecho a la educación, el impacto ambiental, político, económico, cultural y social, así como tecnológico en esta presente pandemia y los retos y desafíos para América Latina, a nivel nacional, regional, el papel que juega la educación en la formación de profesionales en el sistema neoliberal y los retos que esto enfrenta, así como la importancia del conocimiento del poder político y económico. Hablábamos de la importancia de politizar a las nuevas generaciones desde la educación. Les platicaba yo la importancia de impartir en las clases y hablar sobre política, democracia, ética, sociedad, participación ciudadana, para que las nuevas generaciones sean capaces de irse politizando poco a poco. Entonces, bueno, les pido una disculpa porque me pasó un accidente y precisamente por ese accidente que me pasó, estoy grabando de nueva cuenta este video. Creo que quedó mucho mejor el que grabamos el día jueves 14 en la noche. Pero resulta que pues yo trabajo ahorita para 3 sistemas educativos. Como ustedes lo saben, CECITEM, con chavos de bachillerato, y a nivel universitario con ustedes, Univamex, en la maestría en educación, recién inaugurada, de las cuales ustedes son pioneros, y me da mucho gusto, y me siento muy orgulloso. Y recientemente volví a regresar a Universidad Casaurán, que también es una universidad que imparte talleres de carreras como administración, trabajo social, derecho. Ahorita que acabo de ir, parece ser que también están impartiendo la de inmobiliaria. Y ahorita en tiempos de pandemia, pues estamos grabando o tenemos que estar grabando todos los videos y todas nuestras clases como una evidencia de que sí estamos dando las clases, o en el caso de que no hayan estado presentes los estudiantes, sean maestrantes, sean licenciados o aspirantes a licenciados, o sean aspirantes a profesionales técnicos, como es mi caso en CECITEM, en el bachillerato, dejar grabada la clase como una evidencia. Claro está, como debatía el día de ayer por medio de WhatsApp con mi directora general de CECITEM Ecatepec 2, la contadora Blanca Estela,
La pandemia ha puesto en jaque a la clase magisterial a todos los niveles educativos y nos ha metido en una situación de desgaste, de estrés, de generación de presiones y también de preocupación por nuestros estudiantes que brillan por su ausencia, que no se conectan, que no tienen los recursos tecnológicos, económicos, y no pueden tener acceso directo a las clases o a las videoconferencias. Entonces, por eso también tenemos que estar grabando estos videos, ¿no? Y pues yo le comentaba que me sentí un poco cansado, me sentí un poco estresado, me sentí un poco desgastado, frustrado incluso por la gente que no he podido contactar, y eso ya se ha manifestado en cuestiones de salud en mi cuerpo, ¿no? Me duele la cabeza, me duelen los hombros, me duele la espalda, me siento cansado, y pues creo que no es COVID, afortunadamente, porque sigo respirando. Bueno, aunque como ustedes pudieron ver el día jueves, ya casi al terminar nuestra sesión me estaba ahogando y tuve que tomar mucha agua, yo creo que ustedes se dieron cuenta. Este, pues sigo al pie del cañón, ¿no? Y sigo aquí tratando de resistir. Ojalá las vacunas lleguen pronto y ojalá pues, esto pase lo mejor posible y podamos seguir con vida, con salud, con recursos económicos, que creo que eso es algo que nos está pegando mucho a las universidades, sobre todo privadas, que por el hecho de que la gente se quedó sin trabajo, no hay recurso económico, desgraciadamente tienen que desertar y tienen que dejar de estudiar. De hecho, hay una jovencita que se llama Ana, que yo la tuve en CCTEM y después llegó con ustedes a Univamex en la licenciatura en psicología. Le decía que hablara con el ingeniero Hernández porque parece ser que esta jovencita se salió en el cuarto cuatrimestre por la pandemia y dice que Univamex considera que es una buena institución privada de nivel licenciatura universitario, pero no tiene ahorita el recurso y que tiene una deuda por ahí bastante interesante, pero que le gustaría retomar. Le digo que hable con el ingeniero Hernández, que hable con el rector y que no creo que haya ningún problema para llegar a un acuerdo y que esta jovencita se pueda integrar pues reintegrar, ¿no? Aunque sea ahorita en tiempos de pandemia y en línea, porque sí, para mí es un estudiante talento, tiene mucha capacidad, tiene mucho sueño de ser docente o maestro como nosotros, o maestra, y tiene mucho potencial, ¿no? Yo la llegué a tener aquí en algunos talleres y en CECITEM y tiene mucho potencial. Entonces, bueno, maestros y maestras, como ustedes saben, estamos enfrentando retos, pandemias, desafíos, que la gente sí tiene internet, que no tiene internet, que se va al internet, por ejemplo, y lo hemos vivido. Por ejemplo, ayer yo estoy tomando, como les comentaba, un diplomado de emprendimiento social con el maestro Gabriel Ortiz del ITAM en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y el día de ayer ya se conectó nada más para decirnos cuál es el objetivo de nuestro costo-beneficio social. Yo estoy emprendiendo un proyecto de crear una plataforma educativa a costos o precios accesibles para poder, no tanto hacer negocios, sino ayudar a la gente en épocas o tiempos de pandemia con mis cursos de ingreso a universidad, con mis cursos de preparación a bachillerato, de regularización en matemáticas, etcétera. Y ahorita estoy precisamente platicando con uno de mis primos lo de los costos de la página web, esto y todo. Y precisamente en la sesión de ayer el maestro nos estaba asesorando sobre el costo-beneficio, cómo no todos los proyectos pueden ser 100% lucrativos, sino hay proyectos que tienen un beneficio costo social, ya que el enfoque es de una economía solidaria, no socialista, es otra cosa, solidaria, de apoyo, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. De hecho, es el proyecto que en algún momento propuse en Universidad Millennium, con unos chavos que les estaba impartiendo un diplomado en igual emprendimiento social, que pusieran propuestas de emprendimiento desde el enfoque de la pandemia, tiendas en línea, comercio electrónico, redes sociales, Facebook, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo mismo que voy a hacer con los estudiantes de CECITEM. De hecho, ahorita estaba haciendo mis planeaciones estratégicas, ya que nos pidieron 6 planeaciones estratégicas para el día 26 de enero, y bueno, tiene que tener este enfoque económico de desarrollo sustentable o desarrollo económico en pandemia o pospandemia, ¿no? Son chavitos de bachillerato que están en sexto semestre, que tienen muchas dudas, preocupaciones,
tienen miedo, han perdido familiares, algunos han tenido que trabajar, o sea, los contextos, profesores y profesoras, son muy duros, como lo hemos venido platicando en sesiones anteriores, pero bueno, tenemos que seguir en la jugada, ¿no? Entonces, bueno, también igual me pasó algo. Ya tenía yo listo mi trabajo con mis números, mis cuentas, mis flujos de efectivo, ya tenía yo toda mi práctica contable financiera y se me va el internet. Y me tuve que esperar. El internet regresó como a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana tuve que mandar mi archivo. Entonces, yo sí trato de entender más a los estudiantes y entiendo su situación de que pues no hay dinero, hay crisis económica, las familias se quedan sin trabajo, la gente tiene que salir a trabajar a pesar del anuncio del quédate en casa y arriesgarse. Muchas familias han perdido familiares, no tienen los recursos tecnológicos, no tienen el internet, enferman, se estresan, pierden la salud. Y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora me pasó a mí. Ahora me pasó a mí, o sea, yo me confié de que tenía ahí mi video, lo pensaba bajar este fin de semana y subirlo como evidencia, porque ya ven que también el día lunes tenemos que entregar la evidencia o la evaluación de este primer parcial de la clase de análisis de políticas educativas nacionales e internacionales. Bueno, yo me confié que ahí estaba el video y resulta que mi coordinador o mi rector de Casa Urán, Unca, dio de baja mi cuenta porque ya me asignó otras 2 materias y va a darme cuentas nuevas, ¿no? O sea, hay un porqué, pero nomás que yo pensé que dijo, vamos a dar de baja las cuentas, yo pensé que las iba a dar de baja este fin de semana, por eso me quería apurar a bajar mi video y subirlo a YouTube para dejar ahí mi evidencia y subirlo a la plataforma Neo, pero resulta que no, que me sorprendieron y me ganaron y pues ya no está el video. Digo, retos, desafíos de la nueva normalidad, de la globalización, de estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, yo ya mandé un comunicado al WhatsApp de Univamex para informar de la situación que estoy viviendo en este momento y espero comprensión, ¿no? Y también espero su apoyo de ustedes, profesores, de decir, no, pues sí, el maestro efectivamente dio su clase y estuvo muy interesante, se debatió esto y esto y esto, y para dejar evidencia de qué fue los temas que estuvimos trabajando, tomando o abordando, estoy grabando de nueva cuenta este video, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estuvieron los 10 maestros y maestras a las cuales les imparto la clase, pero si no tuvieron la oportunidad de estar, pues bueno, vuelvo a grabar el video para enviárselos y que quede la evidencia, ¿no? Ya ven que en estos tiempos de educación por competencias, de educación por la nueva normalidad, pandemia, todo es evidencia. Una foto es evidencia, un video es evidencia, un audio es evidencia, todo es evidencia. Y ahí también es donde tenemos que estar y tener mucho cuidado, que creo que lo comentábamos también en la clase, sobre el uso de las redes sociales y lo que subimos o no subimos a las redes sociales, ¿no? Porque puede haber personas que son muy sensibles y pueden subir cosas a redes sociales que a lo mejor haya personas que se sientan ofendidas, que se sientan lastimadas, violentadas, vulneradas, agredidas, de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver las diapositivas que ya les había presentado el día jueves y vamos a tratar de verlo de la manera más light. No nos vamos a llevar ahora 2 horas como nos llevamos esa noche, sino ahora 1 hora rápidamente, ¿no? ¿Dónde está? Ya, ok. Compartir pantalla. Ah, no, aquí es presentar ahora, ¿verdad? Ahora sí, toda la pantalla. Ahora sí. Economía social, solidaria y problemas socioeconómicos que enfrenta México. Introducción a la economía de mercado, fundamentos de economía social y solidaria, economía del bien común, economía circular. Aquí quiero dar el crédito, ya que estas diapositivas no son mías, pero me pareció muy interesantes de compartir y transversalizarlas
que es lo que ahorita pide la nueva escuela mexicana, transversalizar un conocimiento a otro, ver cómo estoy hablando de historia, pero al hablar de historia también puedo hablar de matemáticas, puedo hablar de ciencia, de tecnología. Eso es lo que pide la nueva escuela mexicana en todos los niveles, transversalizar los conocimientos. Entonces, como ahorita estamos hablando de globalización, de neoliberalismo y políticas educativas y el impacto que tiene en la economía o desde la economía, pues tenemos que entender qué es la economía, profesores y profesoras, ¿no? Sobre todo la economía social y solidaria, que creo que es el reto de este actual gobierno de México, ¿no? Entonces tenemos el maestro en el diplomado, en el módulo 3 de Economía Social y Solidaria, Problemas Socioeconómicos de México, el maestro especialista Octavio Rocha Huerta, que nos dio el diplomado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, nos presentó, nos regaló estas diapositivas que a mí me parecieron muy interesantes de aterrizar desde los temas de globalización, neoliberalismo y políticas educativas, ¿no? Entender qué es la economía, qué es el mercado, qué es una economía social y solidaria, por qué debemos de ir en esta nueva normalidad y en este reto de la pandemia hacia una economía del bien común, hacia una economía circular, hacia un comercio justo y sustentable, aún en redes sociales, aún en plataformas digitales. La importancia de las cooperativas, de hecho es lo que yo voy a hacer con mis estudiantes en CECITEM, ¿no? Que hagan cooperativas, que hagan asociaciones civiles, que hagan empresas de desarrollo social, que a lo mejor no van a tener una derrama económica muy importante o una utilidad neta o bruta muy importante antes de impuestos, pero sí que tengan un impacto social y que permitan garantizar los derechos humanos, que esa es otra parte de los módulos que tomé del diplomado de emprendimiento social. Los DECs, los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, los famosos DECs, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad, el derecho a la participación en la vida política y democrática del país, ¿no? Entender también qué es la pobreza, por qué hay vulnerabilidad de grupos sociales o grupos vulnerables, y cuál es la idea de la justicia social, ¿no? Que tanto está enarbolando en estos momentos el gobierno de México. El saber aprender la medición multidimensional de la pobreza en México, la metodología oficial para medir la pobreza y sobre todo el reto de la Agenda 2030, el reto de la Agenda 2030. Miren aquí en mi protector de pantalla, Tlaloc que está triste porque sigue muriendo gente, no sigue habiendo recursos, la gente sigue perdiendo seres queridos, ya hay vacuna, no hay vacunas suficientes en el país, el gobierno está haciendo lo posible por mantenernos en casa, hay gente que no hace caso, pone en riesgo su vida, y bueno, hay mucha inconsciencia social, hay mucha falta de humanismo, y Tlaloc llora, ¿no? Tlaloc que realmente no es la lluvia, ¿no? Bueno, es licor de agua Tlaloctli, pero realmente es la memoria histórica, la evolución histórica. El reto de la educación de calidad, ¿no? El reto de la educación de calidad, que creo que es el reto que tenemos ahorita en la pandemia, la mayoría de los centros educativos, personas que vivimos de la docencia, de la capacitación, cómo garantizar que siga habiendo una educación de calidad dentro de esta nueva escuela mexicana y en tiempos de pandemia. Para poder entender esos retos que nos pone un contexto neoliberal o un contexto globalizante desde las políticas educativas. Educación de calidad. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Es un arma, es una herramienta, es un instrumento para salir de la pobreza. Eso no hay vuelta de hoja. Creo que nos debe de quedar claro a todos y a todas. Durante la última década se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas. Creo que es el reto de las escuelas públicas y privadas hoy en día, mantener la matrícula escolar, detener el abandono escolar, las tasas de deserción. Y para eso
viene el reto para nosotros como maestros de, ok, sí, no los reprobamos, pero si no se comunican por WhatsApp, si brillan por su ausencia en plataforma Classroom, si no nos hacen ni una llamada, si ni siquiera sabemos si todavía están vivos, se enfermaron, están hospitalizados, están desaparecidos o algo, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, ahí la SEP mandó una política de no cuento con información suficiente para asignar una calificación a este alumno y pues habrá que buscar otras estrategias, ¿no? Entonces, bueno, durante las últimas décadas, la tasa de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas y niños, no obstante, alrededor de 200 millones de niñas han estado fuera de la escuela. El problema del abandono escolar. En 2018, cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad, además más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo, no están alcanzando los estándares mínimos de competencia, ¿no? En habilidad lectora y en habilidad matemática, que es un gran problema. O sea, si no sabemos leer, no podemos entender o comprender el mundo. Y si no sabemos hacer números o matemáticas, no sabemos entender o comprender el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba haciendo ahorita mis ejercicios de valor presente neto, flujo de efectivo, mis estados financieros, mi costo social, mi inversión en mis proyectos o en mis simulaciones de negocios, la dinámica era nosotros, el maestro explicaba en media hora, aunque la clase fuera de 2 horas, el maestro se desconectaba, nos dejaba trabajando, leyendo material, elaborando notas Cornell, haciendo archivos, documentos, páginas de Excel, y una vez terminada la siguiente clase el maestro explicaba y retroalimentaba, y otra vez, ¿no? Y aún así, aunque yo soy administrador, tengo a mi esposa que es contadora, nos fallaron los números. ¿Por qué no calculamos bien el valor actual neto? ¿Por qué no calculamos bien la tasa interna de retorno? ¿Por qué no calculamos el flujo de efectivo bien? Nos falló un número, nos faltó meter una suma, restar algo, quitar, sumar impuestos, no tomar en cuenta subsidios, etcétera, ¿no? Y calcular el valor o el costo social de un proyecto tan importante o de una envergadura tan relevante como lo es la educación social, la educación para todos, que nadie se quede fuera y poner a la escuela al centro, pues es un megaproyecto educativo bastante relevante, bastante trascendente, sobre todo si te pide que debe ser una educación más que de calidad, como era anteriormente con la reforma peñanietista, de excelencia, de mejora continua, de avance para todos, que nadie se quede afuera. Y llega la pandemia, ¿no? El reto de la pandemia. Y el reto de que pues no hay habilidad, no hay dominio de competencias matemáticas, hay lagunas ahí arrastrándolos en diferentes niveles educativos. Entonces, vuelvo a repetir, si el niño, si el adolescente, si el joven, si el adulto no sabe leer, no comprende lo que lee y no domina la disciplina matemática o las competencias matemáticas, pues no va a poder comprender y entender el mundo y en consecuencia no se va a poder mover de una manera inteligente, estratégica, ¿no? De ahí la importancia del proyecto de la nueva escuela mexicana y el dominio de las competencias matemáticas que pide. De ahí la estrategia social que nosotros estamos implementando desde el laboratorio Kimbomba con Nepohuatzintzin, un cómputo maya azteca, una matriz de cómputo que ya tuvimos el placer de interactuar y de explicarles a grandes rasgos, que por ahí hay un maestro, que es el maestro Eduardo, que está interesado en ahondar en este tema y parece ser que, según me comentó, está haciendo una tesis sobre el Nepohuatzintzin aplicado a bachillerato. Yo también escribí un libro que estoy a punto de dar a conocer, donde hablo sobre los retos y desafíos de la nueva escuela mexicana, sobre la escuela del modelo educativo 2017 Peña Dietista y en la escuela mexicana que propone actualmente el gobierno del señor Obrador, ¿no? Y bueno, en 2020, a medida que la pandemia de la COVID se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó al más del 91% de los estudiantes, no nada más en México y América Latina, sino en todo el mundo.
Por ahí veíamos también en clases anteriores, retroalimentando, haciendo un feedback, un libro llamado La educación en el siglo XXI para América Latina y sus retos y desafíos. Que por ahí creo esos videos sí los alcancé a subir. Todavía no me quitaban esta cuenta y, y bueno, ahí están para que los consulten, si quieren retomar, ¿no? Más del 91% de niños en todo el mundo dejaron de asistir a las aulas por la pandemia. Mientras la pandemia del COVID se propagaba por todo el planeta y desgraciadamente se sigue propagando, ¿no? La mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a estos estudiantes. En abril del 2020, cerca de 1.600 millones de niños y niñas estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependían de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que alteraba su aprendizaje y cambiaba drásticamente sus vidas. Y esto hay que tenerlo presente, maestros. Por eso hay que tratar de ser más dinámicos, más creativos, más innovadores, más allá de no aburrirlos, tratar de subsanar ese no tener la oportunidad, ese no tener el costo de oportunidad, por decirlo así, de tenerlos presentes en el aula, de que hay una interacción en tiempo real, que haya una interacción más cercana, más humana, más integral. Todos esos retos los tenemos que subsanar con Jamboard, con Google Meet, con los formularios, con las presentaciones en PowerPoint, con todas las herramientas que tengamos, ¿no? De hecho, yo estoy tratando de buscar, ahorita que me va a tocar fundamentos de administración o temas de administración en mi bachillerato, un videojuego gratis, ¿no? Porque ahorita no están los chavos para despilfarrar dinero, para enseñarles simulaciones de negocios con impacto social, que es lo que aprendí en este diplomado que estoy a punto de culminar. En algún momento recuerdo que le compré a una empresa llamada Bursatron un juego financiero para enseñarles las bases de ahorro, crédito, afores, seguros, pensiones, inversiones, bolsa, todo eso. Pero ya les hablé, ya les mandé un Facebook. Oigan, ¿tendrán algún juego virtual que me puedan vender, que pueda yo usar como usuario principal y distribuírselo a otros usuarios, ¿no? Ya que estoy dando mis clases en línea y pues no estoy teniendo contacto directo en tiempo real con mis estudiantes y tengo ese desafío, ¿no? Y me dijeron, no, pues de momento no tengo eso, pero tengo algunos cursos, ¿no? Entonces, bueno, nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, ¿sí? Especialmente los niños más vulnerables y marginados, ¿no? Por ahí hay un video o por ahí hay un meme de una imagen que sale un niño y dice, a ver si lo encuentro, aquí no se escucha, maestro. Es como una caricatura, ¿no? De, hasta acá no se escucha, maestro. Y es un niño que se asoma a la ventana de otro chavito que sí está en el frío invierno en enero, está con su cafecito, con su comidita, con su cobijita, frente a su computadora, con su internet, o su tablet, y tomando su clase, ¿no? Y participando en clases, con con su maestra, ¿no? Pero, este, pues, hay otros que no tienen esto y se asoman a la ventana, ¿no? O el caso de estudiantes que pues para tener señal de internet se tenían que subir a los árboles, o el caso de gente con un corazón de oro que dijo, si eres estudiante de tal a tal hora, tú puedes aquí tocar el timbre y conectarte a internet y te presto una computadora, es gratis, ¿no? Ningún estudiante sin internet. Entonces, bueno, parece ser que el gobierno de México trae un proyecto de internet para todos, pero pues quién sabe cuándo se vaya a consolidar o hacer ley.
Entonces, bueno, historia. Comentábamos que en la economía de mercado tenemos tres modelos económicos vitales, que es el liberalismo económico, que es el modelo estatista y que es el neoliberalismo, ¿no? Que es el que más nos importa despedazar o desmenuzar. El liberalismo económico tiene que ver con Adam Smith, su libro de la riqueza de las naciones, las frases de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ceteris paribus, todo lo demás permanece igual, y darle prioridad a la acumulación de la riqueza, para que supuestamente cuando esta riqueza se haya acumulado de una manera adecuada, pues se distribuya de manera equitativa, ¿no? Lo cual nunca pasó ni en el neoliberalismo, ni en el neoliberalismo. Entonces, ahí tenemos un reto y un desafío, ¿no? El modelo estatista es un modelo de Estado, es un modelo de bienestar social, como les comentaba el día jueves, de John Maynard Keynes, el Estado del mercado, el Estado en el que el mercado es regulado por el Estado. En el liberalismo, el Estado solo debe de intervenir para dar seguridad a la sociedad, al pueblo. No debe de meter la mano, debe de dejar que la mano invisible mueva el mercado. Me decía el maestro Víctor Puente el día jueves que si esa mano invisible no es la oferta y la demanda. Y ahí se hizo un debate, ¿no? Como ustedes saben, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que una empresa, un productor, un fabricante, un distribuidor está dispuesto a otorgar a los compradores, y la demanda pues son los compradores, ¿no? Las personas que están dispuestos a consumir, ¿no? Y eso se puede mover de una manera muy interesante. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? Que WhatsApp nos va a empezar a espiar, que WhatsApp nos va a poner restricciones, que va a usar nuestros datos personales para hacer negocio, para hacer vínculos con Facebook, etc. Bueno, quien se dedique y quien tenga negocios en línea o plataformas digitales, pues le va a convenir y no va a aceptar las políticas de privacidad. Pero quien quiera tener su privacidad, que bueno, ya, como les decía a mis estudiantes, pues si no quieres que se enteren de nada de ti, pues simplemente no use las redes sociales. Por ejemplo, yo al utilizar redes de WhatsApp, de Telegram, al utilizar plataformas de Google, al grabar mis videos educativos y subirlos a 2 canales, ya, soy más público que nada, ¿no? Así me pongo una máscara. Ya que, pues, como ustedes saben, tengo otros canales culturales donde sí salgo enmascarado, ¿no? Por un rollo de dinámica, por un rollo de juego, por un rollo de innovar o de ser diferente, ser creativo o hacerle un poquito al loco, ¿no? Que de músico, poetas y locos, todos tenemos un poco, y los maestros y maestras, pues más, ¿no? Si no, ¿de dónde sacaríamos esa innovación, esa creatividad, esa hambre, esa pasión por lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, en el modelo estatista o estado de bienestar social debe de haber pleno empleo, acceso a la salud, acceso a la vivienda digna, acceso al trabajo bien remunerado. Y ahí tenemos ahorita el reto del outsourcing, ¿no? El reto del outsourcing y de la regulación en México del outsourcing, ¿no? Del trabajo por subcontratación. Y también tenemos el reto de una nueva ley que se hizo, al menos en las empresas, no sé si en escuelas públicas y escuelas privadas o universidades públicas o privadas, que el home office o las personas que estén trabajando desde casa, al menos para las empresas, hasta donde yo lo entiendo, las empresas, va a haber una ley que les va a obligar a poner la parte proporcional en conjunto con los trabajadores en un ganar-ganar de los costos de la luz y el internet, la energía eléctrica y el internet, ¿no? Que eso también podríamos sacar un buen debate. Está bien, está mal, es correcto, es incorrecto. Hay mucha gente que dice que esto puede fomentar más el desempleo, que la mayoría de las empresas dentro del enfoque no de Estado benefactor o de bienestar social, sino neoliberal, buscan quitarle cada día más al obrero, al trabajador, ¿no? Por último, el neoliberalismo nos habla del nuevo liberalismo, la nueva oportunidad del libre mercado, en donde Hayek y Friedman monetarizan la economía. Y la prioridad es la acumulación de riqueza y de dinero, la acumulación de capitales, donde se le da mayor empoderamiento al sector servicios y se le quita atención a los sectores básicos o estratégicos como ganadería, recurso primario, agropecuario y recurso industrial, ¿no? Por eso el entreguismo del sector industrial petrolero que la reforma energética hizo en gobiernos anteriores, ¿no? Que también se puede hacer por ahí un debate muy interesante. Y ahorita en el neoliberalismo tenemos el reto ante
la pandemia de la desmonetización. O sea, ya todo por transferencia electrónica, ya todo pago electrónico, transacciones electrónicas, pero eso también ya se está fiscalizando por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, a las personas que tengan varios ingresos, pues como que no les va a convenir, ¿no? Eso de las transferencias electrónicas, pero pues por donde quiera ya nos tienen agarrados, entonces ya no hay como que mucho para dónde hacerse, ¿no? Más bien hay que tratar de tener en regla el pago de sus impuestos, todo esto, y sin broncas, ¿no? Entonces, bueno, el liberalismo económico de Adam Smith en la riqueza de las naciones nos representa la búsqueda de los individuos de su propio provecho. Son conducidos por una mano invisible para promover un fin que no estaba en ese propósito original. Y la máxima es la acumulación de la riqueza a costa de lo que sea. Aquí es donde yo comentaba y debatía con los maestros que en el capitalismo ortodoxo salvaje, voraz, se lucra con todo. Y ahí es donde viene el peligro, porque se puede lucrar con la salud, con el derecho a la vida, con el derecho a la vivienda, con el derecho al trabajo, con el derecho al agua. Y ahí retomaba yo las pláticas del maestro Alfredo Jalife Rame, que tiene un video en YouTube que les invito a ver, que habla de la bursatilización del agua. O sea, ya el agua es una mercancía. Cuando antes era un derecho humano, ahora el agua ya es una mercancía, ¿no? Y que por medio de la bursatilización del agua y el control de la vida, pues se nos va a tener bien sometidos y bien controlados, ¿no? Entonces, pues seguimos viviendo en neoliberalismo. Aunque el gobierno de México diga que la larga noche o oscuridad neoliberal terminó, pues vemos que no, que a nivel nacional, a nivel global mundial, se sigue privatizando los recursos estratégicos de la humanidad, como el agua, ¿no? En Ecatepec, ahorita que estuve moviéndome por lo de mis clases y eso, y también para ver qué onda con mis pagos de predio y agua, yo veo que hay mucha gente en las filas para pagar predio y agua en Zapace, en Center Plaza, en Plaza Las Américas, en Mexipuerto Ciudad Azteca, y no guardan la sana distancia. O sea, imagínense la locura. O sea, con tal de aprovechar los descuentos, con tal de aprovechar no pagar recargos, la gente está exponiendo su salud y su vida para no tener que pagar más dinero después, ¿no? Porque no hay economía y aparte se quedaron sin trabajo. Y aparte de que se quedaron sin trabajo, está haciendo el esfuerzo para pagar el recurso vital, el agua. Y aún así, las autoridades, tesorería, la presidencia municipal, son ineptos, no son eficientes, porque no alcanzan a poner una estrategia que permita guardar la sana distancia, que permita pagos electrónicos, que permita garantizar y priorizar la salud de los mexiquenses o ecatepequenses, y la gente se está sacrificando, y a pesar de que no hay agua en Ecatepec, el líquido vital, hay carencia, a pesar de los pozos y todo, que según dijo el presidente Vilchis que puso, y que ya no iba a haber carencia de agua, y que no, sigue habiendo carencia de agua, ¿no? Entonces, la gente está haciendo el esfuerzo por pagar el agua, ¿no? Aquí en la casa, que somos 4 de familia, hemos tomado la decisión de decidir y decir, pues o pagamos y va una sola persona y se arriesga, o nos esperamos y aunque nos cobren recargos, pero primero está cuidar la salud. Yo creo que porque hay más conciencia, y en la familia hay químicos, farmacobiólogos, y hay médicos y médicas, y por eso hay como que más conciencia de este tema, ¿no? Pero, o sea, vean, en el liberalismo económico todo se comercializa, todo se bursatiliza, se lucra con todo, incluso con la vida. Entonces de ahí viene el peligro de que el neoliberalismo hay mercado negro, el narcotráfico, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas. Por eso a mí el capitalismo, neoliberalismo, no me gusta tanto, porque se lucra con todo. En cambio, en una economía de estado benefactor o estado de bienestar social keynesiana, se produce o se trata de producir y dar a las sociedades los recursos vitales o básicos: alimentos, vivienda digna, salud, beneficios, ¿no? Por ejemplo, ahorita está habiendo otro debate de las vacunas.
de si las va a controlar al 100% el gobierno de México, es un gobierno dictador, manipulador, controlador. ¿Por qué? Porque las empresas quieren hacer su agosto con la tragedia de la pandemia y de las vacunas. Empresas quieren empezar a lucrar y a vender de manera privada las vacunas, sean de Pfizer, que es americana, sean de CanSino, que es China, sean de Sputnik, que son rusas, y quieren hacer negocio. En cambio, en el modelo estatista de John Maynard Keynes, con el agotamiento del sistema liberal económico, Keynes propone una economía con mayor participación ciudadana, con mayor democracia, la socialdemocracia, el estado de bienestar social o el estado de la economía social, donde el Estado debe garantizar el bienestar de los ciudadanos y participar como un agente económico y regulador de los mercados. Ya no hay mano invisible. Ahora, aquí nos habla de la complejidad del sistema de la globalización. Pues la globalización es romper fronteras, abrirte al mundo, romper fronteras, pero no solo barreras geográficas, y expandir el comercio, lo cual hoy las redes sociales, en internet, las plataformas de comercio electrónico, el e-commerce, también la educación en línea, lo permiten, ¿no? Pero hay un reto en donde perdemos identidad, donde perdemos la cultura, donde perdemos la ética, los principios, los valores, la congruencia, la conciencia humana social. Por eso a mí me gusta la propuesta de la nueva escuela mexicana, porque en un modelo holístico, humanístico, de reeducación generacional de los mexicanos y mexicanas, nos dice cuál es el mexicano que queremos formar para el siglo XXI, con qué valores, con qué principios, con qué conocimientos, con qué habilidades, más que competencias, porque competencias es un concepto mercantilista, como ya se los había dicho. Se venden, se comercializan certificaciones de todo y se hace lucro y se hace comercio, ¿no? Cuando el desarrollo de las habilidades matemáticas, lectoras, financieras, etcétera, pues debe de ser un derecho, ¿no? Un derecho humano dentro de la educación. Por supuesto que hay un impacto político, hay un impacto cultural, hay un impacto ambiental, hay un impacto educativo y tecnológico a nivel mundial en el aspecto regional y nacional de la educación y la neoliberalización de la educación. Pa' pronto, y no me voy a andar con tintas, ni medias tintas, ni tapujos. Ustedes ya me conocen. El grupo de Alternativa por México, que es un grupo político electoral que va por los puestos de Senado, de diputaciones, gobernaturas, presidencias municipales en este año 2021, está formado por el PRI, el PAN y el PRD. Y está respaldado por un alto empresario llamado Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción. Y principal detractor, más bien principal promotor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y principal detractor de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque con la nueva escuela mexicana y el rompimiento de la autogestión escolar y el rompimiento de los clubes y talleres en la escuela básica, se acabó el negocio de los cursos de capacitación. Se acabó el negocio de las certificaciones. Entonces, bueno, ahí nada más se las dejo. El neoliberalismo es un modelo económico surgido en la posguerra como una reacción teórica y política contra el estado de bienestar. El neoliberalismo dice que a los pobres, o a las clases bajas, o a los grupos vulnerables, no hay que darles dinero, porque no lo saben administrar, solo lo derrochan. En cambio, si les das dinero a la clase empresarial, a ellos incrementan el flujo de efectivo, incrementan el capital, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprar armas para venderlas, puedo comprar vacunas para venderlas, o para donarlas o regalarlas, puedo comprar helicópteros para venderlos, o aviones
para venderlos o para brindar un servicio público, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la mente algo. Lo habíamos visto con helicópteros, pero ahorita ya se me vino a la mente algo. Que si se rifó el avión presidencial, que si no se rifó, dejémonos de tonterías y estupideces. Vamos a usar el avión presidencial, que a lo mejor sí fue comprado a altos costos por gobiernos neoliberales, de Calderón, de Peña Nieto, etcétera. Vamos a dejarnos de boberías y vamos a usar el avión presidencial para recatarlo de vacunas y hacerlas llegar a la gente que lo necesita para que menos gente muera en México. Ese costo social vale la pena. No importa cuánto haya costado el avión presidencial. Si el gobierno de México fuera inteligente, utilizaría esa estrategia. ¿Para qué voy a comprar más helicópteros si tengo el avión presidencial? Y fue utilizado para cosas que no eran. Supuestamente se rifó y con eso se iba a recuperar el dinero y se iban a construir hospitales y se iban a comprar vacunas. Hay que ver si sí o no. Pero el bendito avión o el dichoso avión presidencial tan caro, tan lujoso, tan suntuoso, ahí está parado y está consumiendo, si no gasolina, renta por hangar, etcétera. Vamos a usarlo para distribuir las vacunas. Si el gobierno de México fuera inteligente, me cae que todo, en serio, que todo México aplaudiría una de esas acciones. Si es que en verdad nos quieren demostrar que es un estado de bienestar, un estado benefactor, que no populista, que es otro rollo. Por ahí hay un video o un documental llamado En nombre de la libertad, que habla de lo que es el populismo, la derecha, la ultraderecha. Si quieren verlo, por ahí lo pueden ver, ¿no? Para analizar todo esto, ¿no? Platicaba yo con el maestro Gabriel Ortiz en su clase de finanzas, que cuál sería el costo o beneficio social de comprar armas para el pueblo de México. Pues si son armas para el narco, pues ya valimos, va a haber más violencia, más secuestros, más delincuencia, va a estar más cañón el contexto de seguridad pública en México. Pero si son armas para empoderar o para armar a la Guardia Nacional y a las diferentes policías o fuerzas de seguridad pública del país, sería un costo social aceptable. Ahora, si compro helicópteros, en lugar de que los helicópteros se usen como se usaban anteriormente para que políticos, empresarios, diputados, senadores, amigos de senadores, de diputados, viajaran por el mundo, por el país y se gastaran millones de pesos, mejor esos helicópteros usarlos también para, con el apoyo de la Marina, de la fuerza de los militares, de la estrategia, llevar a las enfermeras y a los doctores a los lugares más alejados, en los grupos o comunidades más vulnerables, sobre todo grupos indígenas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera, ¿no? Llevar las vacunas y ese costo social valdría la pena. Nos platicaba también de que ahorita el costo social de que el metro de la Ciudad de México esté parado es muy alto, es muy alto. Hablábamos del costo del tiempo y decíamos que el costo del tiempo es alrededor de 70 pesos por hora, más o menos. Si comparamos en cuánto está el salario mínimo o la UMA, que está ya con los incrementos de los 2 años recientes entre 130 a 140 pesos en promedio, aún así no alcanza y se lo consume, porque ahorita que no hay metro y no hay transporte para la mayoría de la sociedad, pues los está haciendo perder salud, oportunidades, derechos, ingresos, acceso a alimentos, acceso a un medio de sobrevivencia, de sustento, y el costo promedio por hora está siendo de 140 pesos. Y si me dicen que el metro se va a arreglar en 3 o 5 meses, pues el costo por país, nación, riesgo país, es muy elevado. Incluso se atreve a decir que mejor no se hubiera construido el Tren Maya y que esa lana se hubiera invertido en el mantenimiento al metro, ¿no? Entonces, como pueden entender o como pueden ver, maestros, compañeros, profesores, profesoras, el análisis del sistema neoliberal y el análisis del sistema del estado de bienestar o modelo económico, pues no es como que tan sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo y vamos a tratar de comprenderlo de la manera más fácil. El neoliberalismo es un modelo económico surgido en la posguerra como una reacción teórica y política contra el estado del bienestar, creado por el economista austriaco Friedrich von Hayek en 1944 y desarrollado con amplitud desde 1947 a partir de los aportes del monetarismo
y estadounidense Milton Friedman, ¿no? Les decía, cuando les explicaba las clases de los desafíos de la educación en el siglo XXI en América Latina, y retomamos un libro, que el laboratorio del neoliberalismo se hizo en Chile. Por eso Chile, aunque es una de las naciones latinoamericanas más reconocidas en cuanto a calidad o excelencia educativa, pues también es un laboratorio, ¿no? Y como el laboratorio en Chile les funcionó, pues después se reprodujo a México y fue un éxito. No para la nación, ni para los pobres, ni para los grupos vulnerables, ni para los grupos indígenas, no, para los grandes empresarios, para las grandes oligarquías financieras, para los inversionistas extranjeros, ¿no? Por eso se habla de una larga noche neoliberal, ¿no? Que no sé si ya acabó o continúa vigente o está maquillada, porque el modelo económico del gobierno de Obrador hoy en día se llama y se conoce como neodesarrollismo, que ya analizaremos el jueves, la siguiente clase. Comenzó, y ¿por qué la vamos a analizar? Porque quiero que lo bajemos bien a las políticas educativas, ¿no? Porque por ahí viene algo que se llama la transnacionalización de las políticas educativas, es decir, qué le está funcionando a otras naciones o a otros países y traértelo para tu país, ¿no? Implementarlo tal cual, a rajatabla, sin tomar en cuenta el contexto político, económico, social, cultural, sino a rajatabla, porque así lo manda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son otros organismos que también vamos a analizar. Por eso me parece una propuesta muy importante la nueva escuela mexicana, porque nos da identidad, retoma nuestras raíces, nuestros valores, nuestra cultura, y sobre todo toma en cuenta nuestro contexto. A mí me encantó que el exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, haya dicho, es que educación a distancia no necesariamente es educación digital, y creo que lo habíamos comentado. Educación a distancia es, si tienes internet, ok, te conectas a internet. Si tienes computadora, te conectas desde tu computadora. Si tienes celular, te conectas desde tu celular mediante las redes sociales, WhatsApp, Telegram, la que quieras, según. Pero si no tienes, tienes que tener una vía alterna, ¿no? Que es la que vamos a tener que estar buscando ahorita, ¿no? O sea, el chavo no se comunicó por WhatsApp, no se comunicó por Facebook, no se comunicó por Telegram, por internet, no subió plataforma educativa, no atendió plataforma educativa en Classroom, y ¿cómo se llama? ¿Y ahora dónde lo ubicamos? ¿Cómo le hacemos? Pues una llamadita y ¿sabes qué? Con las medidas de sana distancia, ven a la escuela y y trae tus trabajos a la escuela y vamos a ver cómo te apoyamos, ¿no? Porque no puedes quedar fuera de la escuela, ¿no? No puedes quedar fuera de la escuela. Esa es una educación contextual. El neoliberalismo comenzó a implementarse en 1973 durante el régimen dictatorial del general chileno Augusto Pinochet. Unos años más tarde fue instaurado por Margaret Thatcher en Gran Bretaña en 1979 y Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980. Entonces prácticamente yo, maestras, soy hijo, tristemente, y para mi desgracia, soy hijo del neoliberalismo. Nací en el año 1980. Tengo 40 años actualmente. Probablemente me toque ver, si es que sobrevivo esta pandemia, la caída, la muerte o el ocaso de este sistema político-económico, ¿no? Ojalá. ¿Cómo fue? Había un gobierno democrático, participativo, socialista en Chile con Salvador Allende. Su error fue darle demasiado poder a la milicia o a los militares. Uno de los líderes militares o jefe militar, Augusto Pinochet, le da un golpe de estado. Precisamente el documental de En nombre de la libertad, la cuarta transformación, nos habla de todo el camino que tuvo que pasar el presidente Obrador a lo largo de 3 fraudes electorales, a lo largo de mentiras, a lo largo de campañas de campañas sucias o campañas de marketing negro político o campañas de denostación de su imagen, de su prestigio, para poder llegar a la presidencia en el 2018, ¿no? Y yo sí tengo mis reservas, porque si Obrador le sigue dando mucho poder a los militares, a la Marina, a la Guardia Nacional, etcétera,
Y ahorita con el rollo de Salvador Cienfuegos, de que si lo castiga, no lo castiga, de que si él fue el principal culpable de la muerte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hablando de educación, ¿no? Ahí por qué los estudiantes normalistas eran atacados. Fíjense, ahorita ahí les va algo, ¿no? La otra vez estaba yo viendo en redes sociales que una maestra se quejaba de que la Cuarta Transformación y el gobierno de México y la nueva escuela mexicana es discriminatoria porque no toma en cuenta a los maestros normalistas de escuelas privadas o a licenciados. Pero es que es un cambio radical en la escuela. Si a quienes se forman para ser maestros son los normalistas, por lo tanto son los primeros en la línea de fuego o los primeros que deben de estar ahí. Ya los demás profesionistas, contadores, administradores, psicólogos, pedagogos, pues desarrollaremos un proyecto social o económico propio con nuestros propios medios y recursos, o como en nuestro caso, brindaremos nuestros servicios en escuelas profesionales técnicas o en universidades públicas y privadas. Pero el lugar de la educación básica para preescolar, primaria y secundaria es de los normalistas. No sé por qué se enojan. Lo que pasa es que el señor Enrique Peña Nieto, cuando llegó y metió el modelo nuevo educativo, en 2017 dijo que cualquiera que tuviera licenciatura podría ser maestro. Y no, porque no todos traen la pedagogía. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que en CECITEM me están diciendo, tienen que hacer planeaciones híbridas. No, pues yo ya sé hacer planeaciones. Ok, pero no es lo mismo hacer una planeación como era antes en un sistema escolarizado, como en un sistema híbrido, ¿no? ¿Qué va a hacer en el tiempo síncrono? Que es cuando tenga contacto real con ellos por medio de WhatsApp, YouTube, videollamada, no sé. ¿Y qué va a hacer en el asíncrono? Cuando el chavo esté solito y mediante su sacrificio, su voluntad, su autorregulación, su conciencia, desarrolle y trabaje las actividades académicas, ¿no? Y cómo evitar el plagio, cómo evitar el copiadero, ¿no? El que entreguen trabajos de otros compañeros. Entonces sí está cañón, porque por ejemplo yo ya he visto en redes sociales como Facebook que hay personas o empresas o no sé qué sean que dicen, no te preocupes, te hacemos tu tarea, tú nomás páganos 100, 200, 300 pesos y te hacemos tu tarea. Se la mandas a tu maestro y maestra de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y no se va a dar cuenta, ¿no? Y yo sí les comenté y les protesté, oigan, no es lo mismo asesorar o apoyar a los estudiantes o ser una guía o una TEA que hacerles las cosas. Vamos a fomentar una generación de flojos, de mediocres, de atenidos, de mínimo esfuerzo, que quieren que todo se lo resuelvan con dinero. Y ya no se van a sacrificar, ya no van a ser creativos, ya no van a hacer innovar. No digo que todos, pero sí la mayoría. Y no me contestaron porque pues, saben que tenía razón, solamente me bloquearon. Y ahorita que se está dando esta situación de la pandemia, mucha gente está haciendo negocio con la educación por medio de plataformas o redes digitales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Estados Unidos y Reino Unido, Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron los encargados de adelgazar el Estado en sus respectivos países, reduciendo los impuestos para favorecer la inversión y estimular el mercado. Por ejemplo, lo que me decía mi maestro Gabriel Ortiz del ITAM. Un proyecto social como el que tú tienes, Ángel, de la educación desde el Nepohuatzin, sin plataformas educativas, etcétera, no lleva impuestos ni lleva subsidios. Por eso tu costo es social. Si lo fueras a hacer como una empresa educativa, una universidad, un centro de capacitación, sí lleva impuestos y todo esto. Pero como tú lo estás haciendo como una organización o asociación civil o como una cooperativa, no paga impuestos, pero tampoco tiene subsidios. Te rascas con tus propias uñas y tienes que estar consciente de que las ganancias no van a ser tan grandes. Más bien, solo vas a alcanzar a recuperar costos de nómina, gastos de mantenimiento, etcétera. Pero el plus que le estás dando a la sociedad es la metodología o la forma de enseñanza intercultural, filosófica, etcétera. Digo, es por ponerle un ejemplo. Neoliberalismo en México. En 1986, México firma el Acuerdo General de Aranceles, el famoso GATT, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no? Miguel de la Madrid le toca enfrentar un gran sismo. La educación, los principios, la ética y los valores del pueblo de México nos sacan adelante tal y como nos sacaron en el 2017, porque el gobierno fue inepto, fue incapaz, quedó
eh, totalmente aniquilado y no pudo con el desafío del terremoto del 85 y el pueblo organizado sacó adelante al país. Antecedentes de la firma del Tratado de Libre Comercio, que está firmado posteriormente en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Postulados esenciales del neoliberalismo. Desigualdad. La desigualdad es un componente inherente a la condición humana. La sociedad no existe como una totalidad, sino como una interacción de individuos que orientan su acción con intereses particulares. El mercado es el orden natural y espontáneo que existe independientemente de la voluntad de los hombres. No puede ni debe juzgarse la acción del mercado. Libertad es la ausencia de coerción y encuentra la posibilidad máxima de realización en el mercado. Este permite el ejercicio pleno de la libertad. El mercado y política debe existir en una separación entre economía, política, partiendo de una crítica a la intervención estatal, ya que altera la dinámica espontánea que debe prevalecer en el mercado. El intervencionismo estatal está prohibido. El Estado no debe intervenir en la regulación del mercado, pues existe la mano invisible, pero sí en la esfera pública, en administrar la justicia, en realizar obras y servicios de bienestar colectivo, en encargarse de la seguridad nacional. En economía, el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Economía de mercado. Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas toman las principales decisiones realizadas con la producción y el consumo. Economía de mercado, las empresas producen las mercancías que generan los mayores beneficios. Aquí la pregunta, ¿será la educación una mercancía? ¿O será un bien o un derecho humano? El que mediante las técnicas de producción que son menos costosas, el cómo y el consumo dependen de las decisiones de los individuos sobre la forma en que deben gastarse los salarios y las rentas de la propiedad generada por su trabajo y sus propiedades. El para quién. Mercado, conjunto de compradores y vendedores que por medio de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. Fallas del mercado. El mercado tiene la virtud de asignar eficientemente los recursos. Sin embargo, existen fallas o ineficiencias que ocurren precisamente cuando el mercado no cumple con este supuesto. Dichas ineficiencias generan desigualdades y pobreza. Esta es la razón principal por la cual el Estado debe intervenir en una economía, con el fin de reducir o minimizar dichas desigualdades. ¿Qué fallas tiene el mercado, maestros y maestras? Los mercados no producen necesariamente una distribución del ingreso socialmente justa, que es lo que está tratando de hacer este gobierno, redistribuir la riqueza. Por eso a mucha gente no le gusta, porque le está dando beca a estudiantes, porque le está dando dinero a jóvenes construyendo el futuro, está duplicando las pensiones, está invirtiendo en proyectos de bienestar social como Internet para todos, la escuela al centro, etcétera. Seguridad pública con la Guardia Nacional, que es donde más invertido, ¿no? Banco de bienestar, para evitar que la banca privada siga lucrando y siga sangrando a la población en general, prestar a tasas de interés justas, a plazos de pago justos. Una economía de mercado puede producir unos niveles de desigualdad, de ingreso y de consumo inaceptable elevados. Entonces, bueno, ¿qué fallas puede tener el mercado? Existen 6 importantes fallas, como la competencia imperfecta, o sea, no se equilibra la oferta y la demanda, exceso de bienes públicos o productos sustitutos, externalidades, mercados incompletos, paro, desempleo, ¿no? De hecho, el capitalismo funciona con desempleo. Entonces, bueno, ¿y qué es la economía de bienestar? El primer teorema fundamental de la economía del bienestar establece que la economía solo es eficiente en el sentido de Pareto en que cubre las demandas y circunstancias de los diferentes contextos de la población de manera digna y adecuada. Por lo tanto, es importante la redistribución de la riqueza, que es a lo que nos lleva la economía social y solidaria. Una de las formas en las que arriba el dinero, una de las formas en que los de arriba ganan dinero es aprovechándose de la fuerza en los mercados y de su poder político en su propio beneficio, a fin de aumentar sus propios ingresos o expensas de los demás. Por ejemplo, yo estoy en contra o estoy muy reacio a invertir en bitcoins, ¿no? A lo mejor en bolsa de valores, en acciones de empresas, en Afore, en CETES directo, sí, porque es dinero contante y sonante. O en oro también, es dinero contante y sonante. Pero para mí el Bitcoin es una tomada de pelo, con todo respeto, y podrán o no estar de acuerdo, ¿no? Y debatía yo con otro profesor de la FES Aragón, un catedrático que en algún momento es mi alumno, fue mi alumno,
y ahorita ya tiene maestría, doctorado, no sé, y es catedrático en FES Aragón, y precisamente publicaba una noticia sobre el Bitcoin, ¿no? Y yo decía, y le ponía un comentario ahí, pues qué chiste, yo les doy dinero contante y sonante y ellos me venden humo, monedas virtuales que a lo mejor en un exceso de especulación pueden maximizar su riqueza y puedo tener una cantidad de dinero importante en un corto tiempo. Pero si el sistema colapsa, también voy a perder mi inversión, ¿no? Una mirada crítica a la economía de mercado. Ahora, el Bitcoin empezó en Colombia y pues simplemente hagan memoria, ¿cuál es el negocio o el mercado negro más redituable en Colombia, ¿no? Gran parte de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia de las políticas de gobierno, tanto por lo que hace el gobierno como por lo que no hace. El gobierno tiene la potestad de trasladar el dinero de la parte superior a la inferior, a intermedia y viceversa. En conclusión, y ya para cerrar nuestra clase del día de hoy, las personas en situación de pobreza son causa y consecuencia de las fallas del mercado, desde la óptica de la economía del bienestar, pero a su vez las fallas de mercado y una economía del consumo siguen produciendo más pobreza. Les dejé de tarea ver el video de la historia de las cosas para que analicen cómo va el desarrollo de la economía. También les dejé de investigar un poquito de este líder político, social, educativo, José Mujica, Pepe Mujica, que fue uno de los mejores, o ha sido uno de los mejores presidentes de América Latina, específicamente Uruguay. Y pues hasta aquí mi clase del día de hoy, maestros. Una disculpa por haber tenido que volver a grabar esta clase. A lo mejor no nos salió tan bien o igual que la del jueves 14 de enero, pero bueno, ya expliqué el por qué tuve que volver a grabar. Y pues bueno, son los retos y desafíos de la pandemia, de la educación a distancia o educación en línea, como la quieran ver. Y pues aquí estamos al pie del cañón, profesores, y para lo que gusten, estoy para servirles. Hasta luego, nos vemos en nuestra próxima clase del jueves, estamos 18, 19, 20, jueves 21, igual de 7 a 9 de la noche, por este mismo canal de YouTube, o en Meet. Ahora nomás dejen ver qué plataforma voy a usar para que ya no me bajen los videos. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Les encargo la entrega de sus tareas, de sus trabajos. Recuerden que el día lunes 18 tengo que entregar trabajos. Y pues bueno, cuídense, un abrazo, valoren, aprovechen a su familia, traten de descansar, estrésense lo menos posible, porque decirles no se estresen en estos tiempos está cañón. Y pues a sacar adelante dignamente a nuestros estudiantes y a afrontar los retos y desafíos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Sobre todo, estamos estrenando secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez ya dijo, no vengo a cambiar nada, voy a respetar la nueva escuela mexicana y el plan de estudios tal y como lo estableció el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que se nos va de embajador, y pues voy a tratar de abonar en lugar de atacarlos, ¿no? Y en lugar de pegarles y golpetearles como magisterio nacional, sin divisionismos y cerrando filas, más allá de grupos y partidos políticos o más allá de intereses económicos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá sea así, que así sea. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.